Buenos días, compañeros. El tema de hoy es combinación de capacitores. Tenemos primeramente una combinación de capacitores en paralelo. La pregunta aquí sería encontrar la capacitancia en una combinación de capacitores en paralelo. Entonces aquí tenemos una configuración física de cómo se conectan esos capacitores, ¿verdad? Esto es una fuerza electromotriz o una batería. Entonces, del lado positivo de la batería se conecta una placa y también del mismo lado se conecta la segunda placa. La otra placa se conectaría al lado negativo, tanto para la capacitancia 1 como para la capacitancia 2. Pues físicamente este es el dibujo. Después de este dibujo pasamos a hacer un diagrama. Este es un diagrama eléctrico. Entonces, el capacitor se representa con dos líneas azules paralelas. Entonces aquí tenemos el capacitor 1, ¿verdad? Y aquí tenemos el capacitor 2. El capacitor 1 tiene una carga Q1 y el capacitor 2 una carga Q2. Ambos están conectados a la misma diferencia de potencial delta V. Entonces se trata de encontrar una capacitancia equivalente a las dos, o sea, sustituir las dos por una sola, que sería la capacitancia equivalente, conectada a la misma diferencia de potencial. En este tipo de conexiones, la carga almacenada es la suma de la carga 1 más la carga 2, es la carga total, ¿verdad? Ok, después de eso tenemos planteamiento. El planteamiento pues es solo la definición de capacitancia, ¿verdad? Que es Q sobre delta V. Luego sigue el desarrollo. Con esta definición encontramos que la carga 1 es igual a C1 por delta V. La carga 2 es igual a C2 por delta V. La carga 2 es la almacenada en el capacitor 2, la carga 1 es la almacenada en el capacitor 1. Entonces la carga almacenada total será la suma de las dos, como se muestra aquí. Y teniendo nosotros el valor de cada una de esas cargas, los sumamos. Entonces aquí podemos sacar factor común a la diferencia de potencial delta V, que multiplica a C1 más C2. Entonces a esta suma se le sustituye por una sola cantidad y se llama capacitancia equivalente. Entonces la capacitancia equivalente también es igual a la carga total sobre la diferencia de potencial. Bien, ahora vamos a capacitores en serie. Aquí la pregunta sería encontrar la capacitancia de una combinación en serie. Una combinación en serie es como ustedes pueden ver, ¿verdad? Un capacitor C1 primero y después de eso un capacitor C2. En este caso la carga que almacena una placa es la misma que almacena la otra, ya que el capacitor pues es un circuito abierto y no puede haber comunicación de cargas de una a la otra. Entonces se almacenan la misma cantidad en cada placa. En la placa positiva pues se almacena carga positiva, en la placa negativa se almacena carga negativa. El diagrama eléctrico sería este, ¿verdad? Tenemos el capacitor C1 en serie con el capacitor C2, conectados los dos a la misma diferencia de potencial. Después de eso tenemos el planteamiento. El planteamiento pues es la misma ecuación, ¿verdad? La misma definición de capacitancia. En el desarrollo pues aquí vemos claramente que la diferencia de potencial en un capacitor es diferente a la del otro. Pues la suma de las dos diferencias de potenciales nos va a dar la diferencia de potencial aplicada a esa combinación, ¿verdad? Entonces aquí tenemos delta V1 más delta V2 igual al potencial aplicado. Entonces delta V1 lo obtenemos con la definición, ¿verdad? Será la carga sobre la capacitancia C1 y delta V2 lo obtenemos como la carga sobre la capacitancia C2. Entonces sumamos, como dice la ecuación del potencial, que será delta V1 y este será delta V2. Sustituimos mejor dicho, sacamos como factor común a Q y nos queda 1 sobre C1 más 1 sobre C2 multiplicando a Q. De ahí definimos como capacitancia equivalente
la suma de 1 sobre C1 más 1 sobre C2 será igual a 1 sobre CE, que sería la capacitancia equivalente. Y ahí damos como factor común aquí y obtenemos una expresión para la capacitancia equivalente de dos capacitores, ¿verdad? Pero la definición general se puede obtener así, ¿verdad? Entonces, sustituyendo, en el circuito tenemos una capacitancia equivalente a esa combinación en serie. Ahora vamos a ver energía almacenada en un capacitor. Para almacenar la energía en un capacitor, pues le aplicamos un voltaje delta V que puede ser constante. Pues aplicamos un voltaje constante y empieza a entrar carga eléctrica a estas placas, ¿verdad? La carga positiva entra aquí y las negativas salen de aquí y se acumulan aquí, ¿verdad? Entonces una cantidad de energía muy pequeña sería diferencial de W o diferencial de trabajo, ¿verdad? Igual a la diferencia de potencial por diferencial de Q. Sustituimos el valor de diferencia de potencial de la definición que conocemos y delta V es igual a Q sobre C. Lo sustituimos en esta ecuación delta V. Ahora integramos de 0 a Q sobre C diferencial de Q, y eso es igual a Q cuadrada sobre 2C, ¿verdad? De 0 a Q. Sustituyendo ahí los límites, W o energía será igual a Q cuadrada sobre 12. La energía se mide en joules, como ya habíamos platicado. También esta ecuación es equivalente, ¿verdad? Utilizando el valor de Q, obtenemos un medio de C por delta V al cuadrado. Todo esto se mide en joules. Es todo por ahora, nos vemos mañana.